Muy buenos días, muy buenas tardes o noches nuevamente. Bienvenidos a nuestro curso ya para los últimos retoques de este curso, las últimas presentaciones. Hoy vamos a hablar acerca de cómo conservar los resultados de la evangelización. Y vamos a compartir en esta ocasión el trabajo que ha escrito y que también ha puesto en práctica uno de nuestros pastores, a quien le damos las gracias por participar con nosotros en proveernos este material que también está en su módulo de estudio. ¿Cómo conservar la cosecha? ¿Cómo cerrar la puerta de atrás? Bien, aquí él introduce de la siguiente manera, que la experiencia de evangelizar nos enseña que el asunto del crecimiento no es una cuestión solamente de ganar a personas, sino que también lograr que se integren. Hablamos un poquito de eso en nuestra presentación pasada, pero hacemos énfasis que en la mayoría de los casos el problema de la evangelización no es que la gente llegue, no es que la gente se convierta, sino cómo la conservamos dentro de la iglesia. Bien, en la siguiente parte, aquí de esta presentación, él nos introduce con la idea, entonces, ¿cómo conservamos los resultados? Pues dice, cerrando la puerta de atrás. Aquí hay algunos conceptos importantes que hay que resumir en el tema que nos comparte el pastor José Luis Romero, y nos dice que muchas personas cuando llegan a la iglesia van a tomar varias decisiones, pero dos de las decisiones más cruciales va a ser, ¿me quedo en esta iglesia o me voy para otra iglesia o me voy para otro movimiento? Entonces, cuando los que han estudiado a fondo este fenómeno dicen que el asunto de la conservación es tan importante como cerrar la puerta de atrás, ¿verdad? Como por supuesto esto es una ilustración, una analogía. Es importante cerrar la puerta de atrás porque muchas veces la gente llega, pero luego que se queda o que la descuidamos, luego se nos pierde y a veces ni cuenta nos damos. Vamos a seguir aquí. Cuando hablamos del proceso así en general, de cómo llegar en contacto con las personas que estamos evangelizando, algunos estudiosos nos hablan de 7 toques y que hay una ley de los 7 toques. Bueno, los 7 toques pueden ser varias cosas y le han puesto el número 7 ahí como para hablarnos de la importancia que tiene entrarle a la persona hasta que lo logramos cautivar para que se comprometa o para que venga pues al arrepentimiento y busque al Señor y luego se integre a la iglesia, como hemos dicho anteriormente. ¿Cuáles son estos 7 toques? Pues pueden ser varias cosas. Yo anoté algunas de ellas. Un contacto inicial puede ser una visita a su casa, a su trabajo, puede ser un contacto en su lugar de trabajo también, puede ser una llamada telefónica de amistad, puede ser una invitación. Un segundo toque puede ser la siguiente llamada. Ya la invitación va más profunda. ¿Le gustaría que habláramos de tal cosa? Y un tercer toque podría ser una invitación más personal. ¿No le gustaría tomarse una tacita de café conmigo? O visitar mi casa y que nos tomáramos o que almorzáramos o que tomáramos una taza de café. O algo por el estilo. Una cuarta sería otra conversación, puede ser otra visita, puede ser una llamada telefónica en donde se amplía la conversación. Fíjese que me llamó la atención sobre lo que platicamos la vez pasada. Y un quinto toque podría ser ya una invitación más apropiadamente a una reunión de la célula, una reunión de oración, tal vez por una necesidad de la familia, quiere que oremos por su negocio, quiere que oremos por la necesidad de un miembro de su familia que esté enfermo, o cosas por el estilo. Y luego, pues, un sexto toque podría ser el acompañarlo a algo. Acompañarlo a un cumpleaños, acompañarlo a una boda, a una celebración o algo por el estilo. Y un séptimo toque podría ser, pues, lo invito a la iglesia, lo voy a pasar llevando, o nos ponemos de acuerdo para esto. Esta es la idea de los 7 toques. Bueno, esto también se aplica a las personas que ya llegaron al conocimiento del Señor para darle seguimiento. Entonces, concretamos aquí en lo anterior que he dicho para decir simplemente que uno de los pecados que muchas veces cometemos en la iglesia es no darle seguimiento a la persona que hizo profesión de fe.
no cerrar la puerta de atrás. ¿Cómo dice el pastor Luis podemos cerrar la puerta de atrás? Aquí pasemos a la siguiente. Para cerrar la puerta de atrás, pues hay que abrir nuevas puertas laterales. La clave del crecimiento no está en que ninguno se vaya. Bueno, de repente algunos por razón de trabajo, por relaciones con otras personas, por lealtades y todo, podrán decidirse, pero no que no sean los más, que sean más los que llegan que los que se van. Sigamos aquí adelante. ¿Cómo podemos cerrar la puerta de atrás? Bueno, abrir nuevas puertas significa otros elementos que tienen que ver cómo lo insertamos a la persona. Por ejemplo, en los grupos de crecimiento o células, como se le llaman, grupos familiares. Puede ser a un evento evangelístico o de seguimiento. Puede ser a través de la operación Andrés, involucrarlo de inmediato. Y por cierto, miren, muchas veces nosotros nos estamos mucho tiempo tratando de preparar demasiado a la persona antes de ponerlo a hacer algo. Hay que ponerlo a hacer algo y especialmente a testificar lo más tempranamente posible. Y de esa manera vamos a cerrar la puerta de atrás. Podemos ver otros elementos aquí. Además de eso, podemos abrir nuevas puertas para integrar a la persona, a la iglesia en el proyecto de ganar a otros. Es decir, ahora acompáñame, fíjese que estamos haciendo tal y tal cosa y usted tiene algún amigo que le gustaría que lo visitemos, o usted podría acompañarme a una visita, o queremos orar el martes o el jueves por tal y tal cosa, y allá en mi comunidad usted le gustaría acompañarme. Involúcrelo. Sigamos adelante aquí. Además de eso, podemos cerrar también la puerta de atrás integrándolos a que las personas piensen en mejores resultados. Por ejemplo, nosotros podíamos ayudar a la persona preguntándole qué le gusta, preguntándole qué hobbies tiene, qué pasatiempos o qué diversiones tiene, le gusta el deporte, le gusta esto, aunque algunos se vuelven dogmáticos con esto, pero los deportes no es que sean malos, hay que buscarles el lugar apropiado para que nos desempeñemos como buenos mayordomos. Bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Pero podíamos buscar mayores resultados. ¿Cómo podemos buscar que esta persona encuentre otros en que van a resultar como prospectos para venir a los pies del Señor? Bueno, por invitación de alguien. Muchos estamos en la iglesia porque alguien nos invitó, ¿verdad? Pasemos más adelante. También otros llegan porque se convirtieron a través de una relación de amistad, ¿verdad? Hablábamos en la vez pasada de metodologías y estrategias. Y bueno, nos amistamos, nos conocimos en la escuela, somos padres de hijos de la misma edad, o tenemos un vecino que nos relacionamos con él porque trabaja en tal lugar de trabajo, en una escuela, en la universidad, etcétera, etcétera, a través de una relación de amistad, ¿verdad? Necesitamos pues que las personas se involucren de inmediato. Lo más pronto posible usted logre que el nuevo convertido se interese en otros, más fructífero va a ser. Vamos adelante aquí. Nunca debemos pensar hacer algo en la iglesia que solamente nos entretenga. Tenemos que llevar el propósito de llevar el mensaje. El evangelio debe ser un estilo de vida, debe de movernos a que compartir con otros todo lo que nosotros hacemos, las comidas que nos gustan, ya dije, el deporte, las actividades o las actividades de estudio, académicas, o cuestiones que nos son comunes. Por ejemplo, somos del mismo oficio o buscamos el mismo negocio o negocios similares, etc. En cualquier actividad entonces que la iglesia haga, que la familia cristiana haga, debe evangelizar. Sigamos. Otro elemento es que podemos abrir nuevas puertas aprovechando la oportunidad para ganar a otros en cualquier otra actividad. Llegar al punto, en cualquier actividad que hagamos, pues como ya dijimos anteriormente, llegar al punto de que después de que hemos pasado por aquellos toques de que hablamos, llegamos al punto. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Es cristiano usted? ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados? O de alguna manera buscar forma de que la persona entienda que estamos tratando de llevarlo a una experiencia con Dios. Bien. En el número 2, las puertas entonces que abrimos se puede hacer también estableciendo contactos con
los nuevos convertidos de otra manera, ¿verdad? El Facebook, el WhatsApp, las llamadas telefónicas, los mensajitos, en vez de utilizarlas para cosas malas, equivocadas, utilicémoslas para cosas buenas. Pero nosotros podemos tomarnos, y aquí es donde la iglesia necesita organización. Muchas iglesias tienen un ministerio específico que se ocupa precisamente de darle este seguimiento a los nuevos convertidos. Pero otras lo hacen los mismos líderes de células, los pastores, las personas encargadas de la educación cristiana, los discipuladores, etc. Ya aquí, como lo vamos a ver, creo que lo vamos a presentar en otra diapositiva, así en las características de la iglesia que crece, ya debe haber es cuestión de estructura, de cómo está la estructura. El punto es que si la iglesia, si nosotros como líderes no le damos seguimiento, no tenemos estructura y no los maestros de escuela dominical o de discipulado no se sienten responsables por darle seguimiento al nuevo convertido y el pastor piensa que aquellos le están dando seguimiento, entonces es cuando los descuidamos. Entonces hay que ponerle atención a este elemento. Sigamos adelante. Entonces, puede ser que creemos una estructura o puede ser que lo hagamos a través de la estructura que ya existe o creemos o hagamos una nueva. Allí otra vez depende del tipo de liderazgo, depende del tipo de planificación, depende de la manera como el pastor y los líderes piensan y se ponen de acuerdo sobre cómo hacer esto. Pero bien, los pasos ya los dijimos en la presentación anterior. Evangelizar, consolidar, discipular y enviar es lo que nosotros deberíamos hacer. Hay iglesias, por supuesto, que son muy fuertes en eso y no es pecado repetirlo. Es importantísimo darle seguimiento a los que llegan a la iglesia, porque si no nos convertimos como en una madre que pare los hijos pero luego los abandona, o engendra los hijos y luego los aborta. Muchas iglesias son así, que engendran o paren los hijos y luego los abortan o los abandonan. Evitemos esto poniéndole mucha atención a este punto. Sigamos adelante. Bien, ¿qué es la consolidación? Allá hablamos rápidamente de la consolidación, pero hablemos aquí un poquito más de qué es consolidar al creyente. Es la atención que le debemos de otorgar al creyente para que él logre comprender las cosas de las que hablamos en la experiencia de mi presentación pasada. Para que entienda qué es el arrepentimiento, para que entienda qué es formar parte de la familia de Dios, para que comprenda qué es formar parte de la comunidad cristiana, para que entienda qué es esto de denominaciones, iglesias y todas estas cosas que él oye en la calle que se critican. Esa atención que se le da es bien importante. Nunca debemos cesar en darle amor, darle comprensión, darle seguimiento hasta que el carácter de Cristo se va formando en la persona. Es ese cuidado de una madre, de un padre, de un compañero de viaje, de una nodriza que le da al nuevo creyente. Eso es el trabajo de consolidación. Pasemos más adelante. Aquí hay algunos principios de consolidación que queremos comentar brevemente para cerrar la puerta de atrás. Primero, verificar la entrega. En Hechos 2:41 hablamos de que, o nos habla el libro de los Hechos, que la iglesia primitiva verificaba que el cristiano se había convertido cuando lo invitaba a dar testimonio público a través del bautismo. Hoy hacemos eso también, pero podemos hacerlo ayudando a la persona que dé su testimonio público, que escriba un voto de profesión de fe, de compromiso con la iglesia, verificar, indoctrinar a los creyentes. Hay que enseñarles la doctrina. ¿Qué creemos aquí? Aquí en esta iglesia creemos tales y tales cosas. Sí, usted puede tener un folletito, una declaración doctrinal, un credo, o simplemente ponerlo en el proceso de discipulado, en un grupo de discipulado o en una clase de escuela dominical, ¿verdad? Hay que enseñarles la doctrina y luego darles compañerismo. El compañerismo es bien importante. Vamos a estar haciendo énfasis, creo que vamos a ser repetitivos en esto, pero sí es importante. Vamos adelante. Luego cerramos la puerta de atrás también
poniendo en función estos principios de consolidación. Quiero enseñar lo que es la santidad, que hay que, dije yo en mi presentación anterior o en la primera parte de esta presentación creo que fue, que le preguntamos al discípulo, ¿ya ha cambiado sus hábitos? ¿Ha cambiado el hábito de hacer aquello por esto? Por ejemplo, en vez de hacer aquello, ahora viene a la iglesia. En vez de buscar en el Facebook o en el Internet aquellas cosas que buscaba antes, ahora dedica tiempo para orar, asiste a la iglesia, va y trata de servir a alguien, dedica tiempo a la oración. Todas esas cosas van a sustituir las malas conductas y porque estamos a través de todo ello consolidando. Sigamos aquí. Aquí tenemos un bosquejo de lo que es el proceso de consolidación. La verificación de la entrega, el bautismo, la ubicación, es decir, ¿cómo es la ubicación? ¿Dónde usted se ve que va a funcionar en esta iglesia? Ya lo mencioné anteriormente. Llamada de 48 horas. Bueno, hace 2 días que no llamo a aquella persona. La visita de 72, hace 3 días. 4 días que no vemos a aquella persona. Ve usted que es durante la semana. Usted no espera hasta el siguiente domingo, porque si no, las personas pueden decidir irse para otro lado. Sigamos más adelante aquí. El proceso debe tomar entonces estos pasos para que no solamente sea verificar la entrega, sino que incorporarlo. La incorporación. Ahora queremos ayudarle a usted para que entienda qué significa ser miembro de esta iglesia. Entonces lo hace grupo de una célula, ya dijimos, o de una clase, lo pone en un grupo de discipulado o clase dominical, en el culto general, póngalo a hacer algo, pídale. Yo diría que a veces hay que hasta que exigirles, mire, el domingo usted tiene que hacer tal y tal cosa, tiene que aprender a dar de sus ofrendas, el diezmo es tal y tal cosa, así operamos en esta iglesia, ¿verdad? Incorporarlo. Sigamos. En tercer lugar, cerramos la puerta de atrás creando la atmósfera apropiada para el nuevo creyente. De esto vamos a hablar también en la iglesia que crece, pero ya nos adelantamos un poquito aquí. Hay que crear la atmósfera. Cuando llega le damos la bienvenida o le decimos, ¿y usted dónde había estado? Cuando faltó un domingo, no, en vez de eso, bienvenido, aquí estamos para servirle, aquí estamos para alabar al Señor con usted. Crear esta atmósfera de amistad, de comprensión. Hay gente que de repente se ausenta y nosotros lo que hacemos es regañarlo. No, hay que darle la bienvenida, darle atmósfera. Hay varios elementos en esto. Pasemos a ver estos elementos. Elementos físicos. Por ejemplo, ¿está aseado el templo? ¿Hay un lugar apropiado o le pedimos que sacuda la silla donde se va a sentar a la persona? La iluminación, el orden, el mantenimiento, el aseo. ¿Se mira bien? El sonido es apropiado, no ensordecedor o que no se oye y está fallando. Son cositas pequeñas, pero que es importante para mantener a la gente y que se mantenga el interés en asistir a la iglesia e incorporarse a la iglesia. Veamos otros elementos. Un ambiente hospitalario. La mayoría de las personas en el mundo se sienten ignoradas en sus hogares. Muchos vienen a la iglesia porque esa es su familia, porque en su casa no le hacen caso. Entonces, claro, eso tiene que trascender, ¿verdad? Tiene que cambiar. Pero a veces allá lo tratan mal, pues entonces aquí en la iglesia tenemos que tratarlo bien, ¿verdad? Tenemos que hacerle sentir que aquí son tomados en cuenta. Eso es bien importante. Sigamos aquí adelante. En este ambiente hospitalario también quiere decir que aquí hay diferencia porque somos una familia. Alguien puede llegar por primera vez sin que lo hayamos invitado y no había hecho profesión de fe o tal vez es un nuevo convertido y entonces se queda en la iglesia porque le dieron esa atención. Fíjese usted en los restaurantes de comida rápida y no solo los de comida rápida, en todos los restaurantes y ahora en los negocios. La atención al cliente es uno de los elementos importantes y entonces la gente se va allí a esos lugares porque sabe que allí lo van a atender mejor. Bien, así mucho mejor que eso debe ser la iglesia. Bien, otro elemento, si seguimos más adelante ahí, es el ambiente de unidad. Qué feo es que un creyente nuevo que está tratando de incorporarse a la iglesia se dé cuenta que no hay armonía entre los hermanos, que
que unos fulanos aquí están en servicio allí, los sugieres o los servidores o los que están haciendo el trabajo de preparar el culto están cuchicheando acerca de qué malo con el pastor o que fulano de tal y que no hay armonía. No, dice la Biblia que la armonía es bien importante. La armonía no solamente va a ser en la música, sino que también entre los hermanos. Más adelante, el orden del programa. Aquí hay un elemento bien importante que yo creo que en nuestras iglesias tiene que ir cambiando. En nuestras iglesias todo nuestro programa del culto es demasiado, el culto es demasiado improvisado y ya se puede predecir lo que va a suceder. Yo creo que todos los pastores, usted como líder, debe de buscar que el orden del programa esté de tal manera que haya oportunidad para varias cosas y que haya variación. Yo tengo la impresión que en nuestras iglesias hay demasiada rutina. Tenemos que variar. Lectura bíblica, los anuncios en otro lado, que otras personas lo hagan, que no sea el pastor, que lo hagan dramatizado, que el canto especial no sea ya por último, inmediatamente antes del sermón, sino que sea de entrada, o qué sé yo, cuántas cosas, en el canto, en el sonido, en la predicación, en todo, variación, elementos litúrgicos. Es importante, ¿verdad?, que usted tome en cuenta que para que haya atención, para que la gente mantenga su atención en la iglesia, debe haber un cierto grado de variedad. Bien, hablemos de otros elementos importantes que también se ha estudiado que tienen que ver con el crecimiento en las iglesias. Música exquisita, música que agrada, no música golpeada. Por eso el problema del rock. No es que no debe de utilizarse toda clase de música, pero tenemos que tener mucho cuidado, que la música sea buena, que apele al corazón, que haya enseñanza dinámica, que haya predicación que impacta. Todos esos elementos son elementos que tenemos que tomar en cuenta. Y luego, pues, hacer de la iglesia que todas estas cosas coincidan para que todas en conjunto, como vamos a hablar de las 8 características de las iglesias que crecen, en las cuales muchas de ellas están aquí en lo que hemos dicho hoy, habremos hecho eco de lo que estamos aprendiendo para que nuestra evangelización sea fructífera y para que nosotros tengamos mucha satisfacción en haber pasado por todo el proceso que hemos aprendido para evangelizar a otras personas. Por hoy, muchas gracias, que Dios les bendiga nuevamente.